Hola, buenas tardes. Mila esker etortzeagatik. Bueno, estamos aquí hoy para presentar un nuevo proyecto, un trabajo de investigación que tiene por título Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan. Este proyecto trata sobre el Festival de Música, el Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz entre los años 1985 y 1990. Un evento que para muchos de nosotros fue mítico, para los que somos de aquí de Gasteiz y tenemos ya una cierta edad, pero que, sin embargo, para cierta gente, para mucha gente, pasa hoy prácticamente desapercibido y apenas hay bibliografía donde poder ver qué supuso el festival, tanto para la cultura, para el desarrollo de la imagen videográfica, para la música, en general para la vida cultural de Vitoria, ¿no? Estas preguntas fueron las que pusieron en marcha la investigación de este grupo de trabajo que nosotros hemos enmarcado en el proyecto, en el Zerubat, en la exposición Zerubat, Amaikabide, es prácticas artísticas en el País Vasco desde 1977 hasta el 2002 y que funciona como un caso de estudio para revisitar las prácticas y las categorías culturales de aquellos años 80. Ellos son Ane Lekuona, Itziar Gutiérrez, Íñigo Gómez Egiluz, de Oiartzun, de Andoain, ¿no? Y de Gasteiz, respectivamente. Y ellos nos van a marcar, nos van a señalar un poco la estructura que ha guiado su investigación y la exposición que vais a poder ver después abajo. Antes quería agradecer la decisiva implicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de sus organismos, de sus cuerpos de trabajo, como pueden ser el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz de Pilar Arostegui, el Centro Cultural Montehermoso, también de la Fundación Sancho el Sabio y después de un grupo importante de gente que habéis participado, que varios de vosotros estáis por aquí, ¿no? De realizadores, de músicos, en especial de Maribí Barrola, una fotógrafa, periodista, que durante más de una década estuvo aquí en Gasteiz y ha supuesto, de alguna manera, la imagen del festival para muchos de nosotros en la actualidad. A todos vosotros, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros por vuestra implicación y por estos, iba a decir placenteros, 2 meses de trabajo conjunto que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Gracias, os dejo con ellos. Bueno, eskerrik asko, Kike, zure aurkezpenagatik. Arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin, eskerrak eman nahiko genizkizueke, ez dakliak programari, ikerketa proiektu hau aurrera eramatea albideratu digulako. Bestetik ere Artium Museoari eta bere lantaldeari, hilabete hauetan eman diguten laguntza eta baita ere akonpainamendu horregatik edo. Hirugarrenik ere eskertu nahiko genizueke proiektuaren parte izan zareten guztioi, laguntza eman diguztuenoi, eta gainera oso modu eskuzabal batean gurekin kolaboratzeko prest agertu izanagatik. Ezin dugu ahaztu ere ez, Pilar Arostegi udal artxibotik eta baita ere Montehermosoko mediatekaren lana, bereziki bildu dugun ikerketa material guztiaren pilaketa horretan emandako laguntzagatik. Ikusten duzue, sarrera hau euskeraz egin dudala, bai aurreratu nahiko nizueke, hitzaldia erderaz egingo dugula, baina, uste dugu garrantzitsua zela bintzat proiektu aurkezterako garaian euskeraz izatea eta jakin ere behin bukatzen dugunean posible izango dezuela dozein galdera edo kuestio ere euskeraz planteatu. Jakin badakizue gure ikerketa gaia Gasteizeko bideo musika jaialdiaren inguruan garatu dela, bereziki bere lehenengo 6 edizioetan zentratu dena. Hau da, 1985-tik 1990 bitartean. Egia da, hitzaldi hau antolatzeko garaian,
nolabait ere, ekaina partean, dosierra eta konbokatoriara aurkeztu gineneko kuestioak eta galderen arabera antolatzea erabaki genuela, eta galdera horiek izan dira hitzaldi honi forma eman diotenak, eta apurka-apurka ere jungo gara galdera horiei erantzun posible bat ematen. Jakin badakigu, 80. hamarkada honetan, Gasteizen, gauza asko gertatzen ari zirela, bereziki bideo sorkuntzari dagokionean, zegoen halako giro edo atmosfera sortzaile bat, esperimentazioari lotutakoa, eta oso ideia interesgarria iruditu zitzaigun proiektua hemendik bideratzea, ez? Gainera, bai utzi nahiko genuke nolabait ere argi, egin dugun lana, hurbilpen bat izan dela, askotan esaten dugu gure artean ere, dakagula sensazioa meloi ikaragarri bat ireki dugula, eta azkenean hau ez da irakurketa itxi bat, ez genuen ere nolabait ere festivalaren inguruko irakurketa historiografiko bat planteatu soilik, egia da, badaudela zenbait datu, eta hori ere erakusketan bilduta dago nolabait, baina baita ere eman nahi genion hitza, garai honetan gorpuzten diren emozio eta bibentzia guztiei. Gainera, badakizue, jaialdi honen barruan, lehiaketa edo konkurtsoaren atal honek garrantzia handia zuela, baina baita ere, nolabait ere indartu nahi dugu ideia bat, eta da, jaialdia izan zela baita ere, nolabaiteko elkargune bat, zita oso garrantzitsu bat, garaiko bideo musikari edo bideo sorkuntzari lotutako tendentzia nazionalak eta internazionalak erakusteko. Noski ere, euskal kreazioari lotutakoak, ez? Horregatik ere, badago beste atal oso garrantzitsu bat, eztabaida eta solasaldiari lotutakoa, baita ere, antolatzen zirelako mahai inguruak, Euskal Herriko bideo kreazioaren inguruko panorama aztertzeko, musika eta irudiaren arteko harremana uztartzeko, bideoklipak eta telebistak duen harremana ere, nolabait ere gai bezala aztertzeko eta bestelakoak. Orduan, berriro ere errepikatu, hurbilpen moduko bat dela honakoa, eta jarraian nire lankideek edo lagunek hartuko dute hitza, eta hasiko gara esan bezala galdera horiek nolabait ere askatzen. Gracias, Itzi, también por la introducción. Itzi ha mencionado el modo en el que vamos a estructurar la sesión de hoy. Al presentarnos a la convocatoria, junto con mis compañeras, realizamos una serie de preguntas que les lanzamos directamente a los materiales que se vieron en el Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz y que nos hacíamos nosotros también a nosotras mismas una vez queríamos desarrollar este proyecto. Estas preguntas son las que van a guiar la sesión de hoy, pero antes de nada queremos dejar claro que el objetivo de esta investigación es lanzar como un primer acercamiento a lo que supuso el Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz en estas 6 primeras ediciones. Como ha mencionado Itzi, se trataba de un punto de encuentro de diferentes sentires, emociones que se dieron en los 80 y que recogían también, por un lado, todo el contenido audiovisual de los realizadores de la época y de los artistas de la época, pero también su inclinación por la música y también por una forma de una idiosincrasia, ¿no? La metodología que queremos desarrollar va a estar centrada en mantener como una deriva abierta de lo que supuso el festival, ya que no queremos realizar como una historiografía del Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz y entendemos que el caso de estudio sigue inacabado, ¿no? Y no queremos plantear como que el relato está cerrado para nada, sino que queremos aún continuar hablando con los materiales, así como con las personas que vivieron en aquella época. Dicho eso, y asumiendo esta posición de parcialidad, pues vamos a comenzar con las preguntas que nos lanzamos. La primera, y que nos parecía como más pertinente, era qué estaba sucediendo en Vitoria-Gasteiz en aquella época para que tuviera éxito el festival y que para que fuera reconocido y tuviera la primera edición se pudiera extender
y seguir disfrutándose, ¿no? Y desarrollándose en años posteriores. Digamos que tras la designación como capitalidad en 1980 y tras el proceso de industrialización que Vitoria ya había sufrido en las décadas anteriores, bueno, en la ciudad pues había como una masa social como muy potente para contener también como una cultura underground, una contracultura interesante y que quería fomentar como las expresiones artísticas de la época. En la escena musical, sobre todo, se desarrollaba una escena colaborativa en la que el do-it-yourself, o lo que ahora conocemos por do-it-yourself, estaba en boga. Había mucho compañerismo entre artistas y los diferentes agentes culturales. Y por otro lado también existe como una búsqueda hacia la negación, una búsqueda de la transgresión, así como un carácter muy contestatario y que podemos englobar en un carácter muy anti, ¿no? Anti el sistema, anti todo. Por otro lado, ¿no? Surgieron también una serie de grupos musicales, como es el caso de Ertzaina, como es el caso de Potato, que también bueno, hacían hincapié en una visualidad clara que veremos abajo en la exposición, pero si en la exposición sí que vamos a ver los vídeos que se realizaron a partir de 1985, antes de eso queremos dejar latente que en 1982 ya en Vitoria se desarrollaban conciertos en torno a pues esta escena musical más local. Buena muestra de ello es el concierto que os vamos a mostrar ahora, que se trata de un vídeo de Pedro Espinosa, que está aquí con nosotros, y vamos a mostrar un vídeo que recoge las actuaciones del grupo Ertzaina en La Cuarriaga en 1982. Voy a adelantarlo un poquito para ver. Hasta un momento en el que se ve el público para también... Bueno, ahora son los aplausos. O sea, en la totalidad del vídeo se muestra una exposición abajo, ¿Os estáis reconociendo? Seguro que estas gafas ahora también estarían de moda. Luego ya os digo que la totalidad del vídeo está abajo en la exposición. Voy a continuar un poco con el discurso de la sesión. Entonces, bueno, como veis, una de las cosas que estaban sucediendo en Vitoria eran este tipo de conciertos que también se desarrollaban también en la provincia de Áraba, como en el Áraba Rock de Aramayo del 84, también las fiestas de, por ejemplo, los barrios, ¿no? Como recoge este cartel del barrio, de las fiestas del barrio San Cristóbal, en el que aparecen pues, grupos como Cicatriz, RIP, bueno, Cloaca Letal, etcétera, o en estos otros, en este caso, por ejemplo, ya ligado pues, a ese movimiento más antisistema, el de la izquierda que veis, sí. La Blanca, en 1986, ligado también al movimiento antisistema de la OTAN. En este caso, pues con los mismos, bueno, con grupos de aquí de Vitoria, como Ertzaina, Potato, RIP, y luego también queremos también hacer un guiño también dentro de la exposición y ligarla un poco con los elementos de la colección que ahora se pueden ver en Seru Batamaica Vide, y bueno, traemos también a colación este cartel de Juncal Ballestín de 1982, en el que también es un cartel de conciertos del 27 de abril realizado en la Plaza de Toros de Ertzaina, el Apoya Records, etc. Y bueno, aparte de
de toda esta escena musical, también, digamos, las artes visuales, por otro lado, estaban desarrollando de una manera más plástica. Ya había salido la primera promoción, en los 85 ya había salido la primera promoción de Bellas Artes de Bilbao, y se había creado en 1983 la Asociación de Artistas Alavesas, ¿no? Que en un primer momento estaría muy ligado, pues, al Museo de Bellas Artes de Álava, así como a la Sala San Prudencio. En 1982 se realizó, por ejemplo, la exposición de la Casa de Cultura, no solo exposición, en la que participarían, pues, Dani Castillejo, Juncal Ballestín, Fernando Illana, Rafael Lafuente o Iñaki Rajería, entre otros. A nivel plástico se estaban desarrollando también estas visiones, estas derivas, pero también a nivel de la productora audiovisual, digamos que existía ya una democratización del audiovisual, y hablando con Maite Ruiz de Austria nos comentaba, ¿no?, que la productora audiovisual, en este caso Ikushager, de la época, pues también de una manera quiso dar respuesta a aquel sentir que se vislumbraba, por un lado a nivel musical y por otro lado a nivel plástico, y ya intentaba como organizar un conato de festival de vídeo musical. En ese caso se pusieron en contacto con Guadalupe Echevarría, que había terminado su dirección del Festival de Vídeo de San Sebastián del año 1982 a 1984, y que poseía además contactos, pues, internacionales, para dar también un enfoque mucho más amplio a las cuestiones que se desarrollaron dentro de la escena local de Vitoria. En ese sentido, en 1985 se crea el primer Festival de Vídeo Musical de Vitoria. Se realizó en su primera edición en la Casa de Cultura del Parque de la Florida, pero el fin de fiesta, digamos, o el espectáculo final, con la entrega de premios, se realizó en Mendizorroza. Abajo vais a poder ver también unas fotos muy significativas de aquel momento del parking de Mendizorroza, en la que los diferentes grupos de la época, Cicatriz, Cortatu, Escorbuto, aparecen fotografiados por Mari Vivarrola, y creo que se recupera perfectamente, pues, ese sentir, ¿no?, del certamen. Pero también queremos hacer hincapié en que en el certamen no se restringía únicamente a un ámbito local, sino que también tenía esa presunción de internacionalidad a través de las proyecciones de diferentes vídeos de carácter internacional, especialmente en las primeras ediciones de carácter desde los Estados Unidos o desde diferentes partes de Europa, ¿no?, y que traían como, pues, las visualidades de otros lugares, ¿no?, y de otras escenas, y que creemos enriquecían el contexto local. En el primer año se pudieron ver vídeos de Philip Glass, de Brian Eno, de Laurie Anderson, y vamos a ver también un breve vídeo que no está en la exposición, pero que sí que queremos destacar, de Talking Heads, del grupo Talking Heads, que, bueno, en el segundo año sí que se hizo un fin de fiesta con su vídeo concierto Stop Making Sense, al finalizar la edición, pero en este caso he traído uno de sus videoclips, que es Once in a Lifetime, y bueno, que ahora vamos a ver un poquito. Voy a adelantar un poco. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again after the money's gone. Once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Este no está abajo en la exposición, pero está en YouTube, si lo queréis ver en su integridad.
Bueno, como iba diciendo, también en esta presunción de internacional se vio agrandando, ¿no? Y a nivel que iban sucediéndose las ediciones, el arco geográfico que marcaba los certámenes, las ediciones del festival o los días del festival se fue ampliando. Como he mencionado antes, The Talking Heads apareció en el fin de fiesta de la segunda edición y luego también en el fin de fiesta de la tercera edición, aparte de haber secciones en las que había como un panorama internacional de vídeos de diferentes creadores. Por ejemplo, en el fin de fiesta de la segunda edición se destacó la presencia de Jean-Baptiste Mondino, que fue el realizador de los videoclips muchas veces de Madonna, de Pink Floyd, de Sting, David Bowie, así como de Tim Pope, que también es el realizador de las producciones de The Cure. Dicho esto, también hay que destacar que la presencia que en los años siguientes estas secciones seguirían presentes y ya, por ejemplo, en el 1979 se haría esta alusión a la presencia, por ejemplo, de vídeo latinoamericano también dentro del Festival de Vídeo Musical de Vitoria. En especial en el 1979 se hizo una sección dedicada al vídeo argentino. Existían estas secciones de carácter más internacional, pero por otro lado también existían las secciones de videocreación, ¿no? Que sobre todo a partir de 1988 el colectivo Bosgarren Colectivo A realizó como una selección de programación en la que se pudieron ver como vídeos de realizadores, que es el caso de Íñigo Salaverría, Isabel Erguera, Antonio Herranz, etc. Así como diferentes secciones dedicadas exclusivamente pues, a ciertos artistas, ¿no? En torno a Gerardo Armesto, Juan Carlos Seguillor, etc. Y bueno, dejo con la siguiente pregunta que os lanzo aquí en la pantalla, que nos comentará Itzi. Bueno, estamos a mediados de los 80 y otra de las cuestiones que nos planteábamos era el grado de dependencia que guardaba la videocreación con la institución. Sí que es verdad que vemos que en la década de los 80 esta idea de alguna manera se va fortaleciendo, pero y de alguna manera también intentamos mencionar como algunos referentes, ¿no? Previos al musical de Vitoria-Gasteiz. Desde casi los encuentros de Pamplona en el 72 vemos también como bueno, otros ciertos ejercicios, ¿no? En torno a esto también. Por ejemplo, bueno, pues el resultado que tuvo lugar, la intervención de vídeo que tuvo lugar en el Parque de Doña Casilda en el 78, ¿no? Por esos talleres llevados a cabo por Morquillas. En otra instancia también, por ejemplo, otro de los festivales que no podemos dejar de obviar, sobre todo por su dimensión, es el Festival de Cine de San Sebastián, que a su vez tuvo durante 1982 y 1984 pues un concurso también dedicado a la videocreación, ¿no? Además que luego Guadalupe, una vez de que acaba este periplo en Donosti, será la primera persona que cogerá la dirección del Festival de Vitoria-Gasteiz en el 85. Además de ello, también podríamos mencionar otros referentes como el de Antonio Herranz, también con los talleres de imagen de Guecho, o bueno, incluso también dentro de las cronologías del Festival de Vitoria-Gasteiz podríamos mencionar también el Vídeo al Día de Tolosa, que también tiene como una duración, bueno, en este caso similar a la de nuestro caso de estudio, que es desde el 86 al 90, ¿no? Si vemos que esta dependencia hacia la institución de alguna manera se va fortaleciendo, sobre todo en la década de los 90, también, bueno, pues, un poco también porque queda todo esto también enmarcado dentro de la industria musical, y nos interesaba sobre todo poner el foco de atención en este periodo de mediados de los 80, porque vemos que todavía la videocreación está en un estadio como incipiente, donde, y esto gracias también a todas las personas que han colaborado, hemos podido recoger de buena gana, es que funcionaba mucho, bueno, tanto el trabajo voluntario como también este carácter de ayudarse, ¿no? Entre músicos, realizadores e incluso personas también provenientes del teatro, actores y demás, ¿no? Otra cosa que también nos llamaba mucho la atención era la propia denominación del festival, porque por esta época se viene a denominar como vídeo musical, ¿no? Esto también nos hacía pensar cómo bueno, nos encontrábamos así como en una especie de limbo, ¿no? Entre la videocreación y el videoclip, ¿no? Como esa
manera de la que todavía no encontraban cómo denominar al festival, ¿no? De ahí también, bueno, pues esta cuestión de que se nombrara como vídeo musical, ¿no? Bueno, ahí tenéis uno de los carteles del Vídeo al Día de Tolosa y ahora, bueno, pasará Anne a aclararnos la siguiente cuestión. Bueno, pues se escucha, ¿verdad? Sí. A lo largo del proyecto, una vez que empezamos pues eso, a investigar y a de verdad tener un primer contacto con los materiales, tanto del archivo, tanto de los vídeos y tal, nos dimos cuenta que al final ese material tenía la capacidad de transportarnos a aquella época también, y también pues, por la distancia generacional que tenemos nosotros también respecto al caso del estudio, ¿no? Y por tanto, pues también pues esa idea que recogía Irais de que estamos en un momento en que se introducen los dispositivos electrónicos como el vídeo reproductor o la videocámara, ¿no? Y que al final es una manera pues de democratizar el medio y que ya no son solo unos pocos artistas experimentales los que tienen acceso a estos medios, sino que de una forma más abierta, o por lo menos, ¿no?, más popular, y que todo ello también estará reflejado en los productos que se crean, ¿no? Y principalmente ligado eso, a un ámbito más popular y también pues, a un entorno juvenil. Y también esta manera en la que entra el medio también pues, hace que se ligue también con otras expresiones artísticas, como es el caso de la música. Y a su vez, toda esa relación, ¿no?, no se entiende si no ponemos en el contexto en el que estamos en los momentos de los 80 y, por ejemplo, en 1981 se crea el canal estadounidense MTV, que será como el primer canal, ¿no?, dedicado a este tipo de género, que es el vídeo musical. Y por tanto esa influencia es también la que se va a ver en este contexto, en este caso gasteiztarra, pero también pues, vasco, estatal, ¿no? Y también este apartado también se verá reflejado en el festival. Por ejemplo, en la segunda edición sí que hubo un apartado dedicado al canal Music Box, que fue el equivalente de MTV, pero en versión europea. Por tanto, eso, ¿no?, como esta idea de que siempre va a haber como esta unión donde es innegable, ¿no? Y por otra parte, pues esta idea de pues, cómo nos transportan los materiales a esa época, tal, pues veíamos que al final también, pues, justamente la selección que nos interesaba a nosotros, que era la sección dedicada a la videocreación del contexto vasco, pues es innegable también esa unión con el rock radical vasco, ¿no? Y veíamos al final que estos vídeos eran unos reflejos visuales que lo mismo que comentaban en las letras los autores y autoras de los grupos, ¿no? Al final son también vídeos hechos expresamente hacia esas canciones, o sea, en esa dirección, como se generan estos materiales visuales, ¿no? Y por tanto también pues que esas letras que son tan reivindicativas, o esa imagen corporal que tienen los músicos, o la performatividad que tienen los tableros, pues se va a ver reflejada también en estos vídeos, ¿no? Y por tanto, pues esta idea de que había características comunes que encontrábamos en estos vídeos, que por ejemplo eran pues la necesidad hay muchísimos que están corriendo, están en acción, están huyendo, están escapándose, ¿no? ¿De qué se están escapando? Ahí veíamos que había una autoridad que puede ser la policía, pero también puede ser los padres, o esa autoridad, ¿no?, ese reflejo y esa intencionalidad de romper con lo establecido y con esa herencia dada, ¿no? Encontrábamos pues esta idea de romper con que en estos casi 40 años de dictadura, y que también se puede hacer esa lectura, ¿no? Y al fin y al cabo era esa idea de que de verdad las emociones tenían como un papel principal o muy significativo tanto en los vídeos, como también pues, la idea que queríamos, ¿no?, de recordar el festival como un punto de encuentro entre experiencias, entre cuerpos, ¿no?, y ese contacto. Y por tanto, pues también en los vídeos veíamos como esta relación, como decía, de que por una parte se refleja esa emoción de energía, de potencialidad, de fuerza, ¿no?, y pues eso, de euforia, pero también pues ese resentimiento, desencanto, de desilusión, ¿no? Y esa combinación de energía transformadora y desaliento, ¿no?, pues es la que se va a ver en los vídeos.
Y por otra parte también nos pareció muy interesante traerlo a la charla porque es verdad que en la exposición no se ve reflejado, pero esta idea de que aunque nosotros nos hemos centrado en el contexto vasco, también el festival recogió los vídeos que se estaban haciendo en ese momento a nivel estatal. Y esas preguntas que nos hacíamos nosotros, de las creadoras y los creadores vascos, que también se pueden aplicar a aquellos que salían del entorno del Estado español. Y, por ejemplo, nos parecía muy característico que algunos vídeos de especialmente los gallegos y andaluces sí que encontramos esta característica común de utilizar algunos elementos del folclore más estereotipado de esas regiones y que estos creadoras van a intentar reinterpretarlo y de alguna manera, pues, utilizando la provocación y la ironía, ¿no?, de una forma, pues, reapropiarse de esa herencia y romper con lo establecido. Y vemos que en el ejemplo de... este es el vídeo de Xavier Villaverde, Alicia en Galicia Caníbal, del grupo Os Resentidos, y bueno, pues es como muy evidente las ideas que comentábamos, ¿no? Y nos escucha. Bueno, este vídeo también ganó el primer premio en el Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz en 1987 junto con Exaequo con el uno del mejor cóctel. Y también... Ay, esta era unida. Sí. Pasazaigo. Que es también una imagen de Marido Ibarrola. Genial. que participaron en el segundo año. Vale. Y bueno, siguiendo con las preguntas y pues nosotros considerándonos pues investigadores también feministas y que queremos aplicar esta perspectiva a nuestros proyectos, ¿no? Nos parecía como importantísimo hacernos esta pregunta, que al principio, para sorpresa nuestra, la verdad que a la pregunta de ¿y dónde estaban las mujeres? O qué situación tuvieron tanto en el festival como en los vídeos, ¿no? Fue la idea que en realidad había muchas más mujeres de las que pensábamos. Y fue una sorpresa muy grata, pero luego también había que hacer la lectura de cómo se representaban ellas en los vídeos, ¿no? Y bueno, haciendo lo que decía, ¿no? Que si nosotros nos hemos principalmente centrado en el contexto vasco y en los vídeos relacionados con esa contracultura, tal, veíamos que estos vídeos en realidad también reforzaban los roles de género que dictaba una sociedad patriarcal, ¿no? Y que en realidad pues aquellos que tuvieran la potestad de romper en el espacio público con los códigos sociales de conducta, ¿no? Y de generar ese imaginario que en la actualidad pues tomamos como icónica de la contracultura vasca de los 80, pues en realidad también pues tiene un matiz totalmente androcéntrico, ¿no? Nos parecía como interesante hacer también esa lectura. Y también, por otra parte, relacionado pues como todas estas cuestiones tuvieron cabida en el festival, también es interesante que en el año 90, que es la 6ª edición del festival, se incluyó una sección dedicada femenina, ¿no? Y bueno, el título al principio nos chocaba, pero es verdad que haciendo la lectura y el texto que se proponía en el catálogo de Julia Colaichi, es verdad que encontrándonos en qué debates se estaba generando en ese espacio, pues nos sorprendió, porque realmente era totalmente interesante. Por ejemplo, esta investigadora especializada en cine y literatura feminista traía y recuperaba en su texto pues, investigadoras fundadoras en estas cuestiones, como es Laura Mulvey, Claire Johnson, Kaja Zimmerman o Teresa de Lauretis. Por ejemplo, haciendo referencia pues, a hoy en día icónico texto de Laura Mulvey de Placer visual y cine narrativo, ¿no?
pues se pone en debate en el festival también pues esa idea de que pues la mirada normalizada, normativa, es que genera el cine, pero también en este caso, ¿no? Todos estos productos visuales pues al final pues tiene un matiz totalmente masculino, y que el papel que ocupa el espectador por simplemente estar en esa posición, ¿no? Es la de asumir el papel que es asignado a los hombres, y por tanto pues hace suyos esos placeres y esos deseos, ¿no? Pues como será pues tomar por ejemplo el cuerpo femenino, la cosificación del cuerpo femenino como algo deseable y algo que da placer, ¿no? Y por tanto nos parecía totalmente interesante pues conocer que en los años 90 ya este espacio, ¿no? Genera este debate y que el público incluso pudo también encontrar otros productos visuales que ponían en dicha esta mirada hegemónica. Por ejemplo, en esta sección que digo, en el año 90 hubo esta sección, se tituló Mujer, mito y sexualidad, y se recuperaron a cineastas como Elisabeth Subrin, Jean Cotis o Joan Jonas, que bueno, en sus producciones sí que traían categorías nuevas, como era pues, el placer femenino, el erotismo lésbico, también todo aquello ligado con lo marginal, lo mágico, ¿no? Y por tanto, pues, qué importante es conocer desde las personas que interesadas en la historia del arte de la región o a nivel estatal, pues conocer que estos debates y estas visualidades también se estaban encontrando en Gasteiz en ese momento, ¿no? Y por otra parte también es interesante el hecho de que el festival también funcionó como espacio para aquellas creaciones que surgían del contexto vasco y que iban ligadas con esta intención feminista, pues que tuvieran cabida y tuvieran una proyección. Y ese es el caso que vamos a poner ahora, que es de Elena Marrodán, que es el videoclip para la canción Fotokopia Zaitez del grupo Taratalda. Y bueno, es totalmente interesante pues porque la autora pues lo que hace es utilizar el papel estereotipado que tienen las mujeres en la publicidad y pues se apropia de esa mirada, ¿no? Y a través de la ironía como estrategia pues le da la vuelta y nos cuestiona como espectadores lo que estamos viendo, ¿no? Again, 1, 2, 3, 4. Tiki tiki bon don don do dan. Tiki tiki bon tiki don don do dan. Tiki tiki bon don don do dan. Tiki tiki bon don don do dan. You depilate yourself, I didn't depilate, You put your makeup on, I didn't put it on, no. Where are the boys? We need some boys. Where are the boys? We need some. Nos parecía interesante traer esta idea de que pues, el festival también funcionó como doble vía, o por una parte entender que la presencia de ellas fue muy alta, tanto en la organización como en las realizadoras, tanto incluso como en el público, ¿no? Pero por otra parte pues la idea también pues que evidencia también pues el largo recorrido que le quedaba también al feminismo y a la visualidad feminista en este conjunto. Bueno, y por otro lado, otra de las preguntas que nos surgía era cómo trabajar con aquellos materiales que por no encajar en las categorías como más tradicionales y estéticas de las bellas artes, pues han sido dejados de lado o han sido dejados en un limbo a veces por las instituciones, ¿no? Ya que en nuestro caso trabajábamos con videoclips, y es verdad que aunque en la actualidad sí que los centros culturales sí que tengan en algún caso departamentos dedicados a lo audiovisual, es verdad que la situación muchas veces del videoclip pues queda en un limbo entre lo que cómo puede proyectarse o cómo puede situarse y contextualizarse. Esto, por ejemplo, a la hora de lanzar la exposición, por ejemplo, nos ha llevado a la pregunta sobre qué hacer con el sonido, ¿no? Dentro de la sala, ¿no? Y cómo mantener el carácter del videoclip sin contaminar también el resto de espacios, ¿no? Y sin contaminar también el resto de contextos del propio museo, y nos ha parecido como interesante porque plantea también pues, la situación de dependencia que puede tener muchas veces como este tipo de materiales frente a la institución, ¿no? Y por un lado, en este caso de audio, pues al final, aunque
en estos primeros días sí que se va a poder disfrutar el sonido abierto, ¿no? También sí que se ha decidido por la idea de, a partir de los días siguientes, invitar a la gente a que traiga sus propios auriculares y utilizar una petaca, ¿no? Y de hecho también es una de las formas en la que ahora en el mundo pandémico, ¿no? Pues no existen auriculares porque se pueden compartir y cada uno tiene que traer su auricular. Por eso también os invitamos también a la hora de difundir la exposición, que espero que lo hagáis, pues la gente también traiga sus auriculares también para ver nuestra exposición, así como la de Moira Davis, ¿no? Que también comparte salas en la actualidad y que también se disfruta a través de este medio. Y que también plantea un poco también la situación de la problemática del vídeo, ¿no? Y del sonido en abierto en las salas de los museos. Por otro lado, también el Festival de Vídeo Musical de Vitoria se realizó en los 80 y a la hora de acceder por nuestra parte a muchos de los archivos tuvimos que acercarnos a Montehermoso y nos encontramos en que, aunque sí que es verdad que los vídeos premiados estuvieran digitalizados, muchos de los vídeos que tuvieron lugar en el festival se encontraban en formatos, pues aún en UMATIC, en Betacam, en VHS. Entonces, también para nuestra investigación, ¿no? Pues al principio sí que supuso como una barrera también a la hora de conocer pues este tipo de formatos, ya que dificultaron muchas veces, por un lado, pues que nosotros pudiéramos ver este material, pero por otro lado también a la necesidad de digitalizarlo para poder hoy en día proyectarlo en los proyectores actuales y en las salas de los museos actuales. Sí, bueno, esto iría un poco ligado con la idea esta que decíamos que nos interesaba también recuperar, pues no tomar el caso de estudio como algo puramente historiográfico, sino tomarlo como un punto de encuentro y un punto de encuentro pues entre que la gente que estaba interesada en estas cuestiones pues no se acercaba y pues tomaba cuerpo, ¿no? Pero que aquí, pues como comisarios y comisarios novatos, pues era la cuestión de pues cómo generar un discurso visual con estas cuestiones. Y por tanto nos parecía que bueno, pues que había materiales que sí que nos podían transportarnos a esas vivencias, ¿no? más corporales, vivenciales. Y bueno, al fin y al cabo la idea que teníamos era que nosotros queríamos tomar el papel de intérpretes, no hablar en nombre de nadie y de lanzar estas preguntas a los materiales y, como decía, pues de nosotros generar un discurso visual, pero siempre pues tomando pues esa necesidad de aunar la polifonía del festival, ¿no? Sí, en este caso de una manera, digamos, más museográfica, ¿no? Como acercarnos también por nuestra parte, ¿no? Y en calidad de comisario Berriac a estos materiales, ¿no? Por un lado destacar pues dos hechos, la idea de la fotografía, ¿no? Que en este caso tenemos por un lado las fotografías de Mari Ibarrola y por otro lado las fotografías del Archivo Municipal, y aunque las dos tratan, o sea, se ven claramente cuáles son los protagonistas de los vídeos o de la escena musical de la época, y mientras que en la otra se hace alusión sobre todo al público, ¿no? Digamos, ese anonimato, las hemos querido poner en diálogo para intentar como reflejar también que tanto desde un lado o desde el otro se puede como acercar a las vivencias y a las emociones de la época. Y por otro lado también para traer al presente esas emociones y esos sucesos que acontecieron en el festival, lo que hemos ido y hemos querido recoger es una serie de notas de audio que hemos pedido a las personas con las que nos hemos puesto en contacto y que queremos, extendemos otra vez el agradecimiento, que generosamente nos han cedido pues sus vivencias y que queremos recoger a modo de testimonios orales y que se pueden escuchar hoy en día, o sea, en las salas de la exposición. Entre ellos, pues bueno, en la vitrina anterior, en cada lateral habrá un acceso a un mini jack para que podáis insertar los auriculares y se puedan escuchar estos testimonios orales, ya que también queremos como que es importante como dejar voz, un poco dar voz a los protagonistas y a los diferentes agentes culturales que tuvieron su presencia y su cuerpo en aquel momento. De hecho, una de las preguntas que siempre sobrevolaba por la investigación era cómo recordar aquello que no hemos vivido, ¿no? Cómo hacer ese ejercicio y luego por otro lado también cómo plasmarlo, ¿no? Siendo conscientes también de que nuestra posición iba a ser la de un posible relato. Bueno, azkenik eta aurkezpen guztian bezala badago ideia latente bat, behin eta berriro errepikatu duguna,
eta izan da, gurea izan dela halako hurbilpen bat, bai, Gasteizeko bideo-musikaren ikerketa gaiari ez. Eta egia da, etorkizunean gustatuko litzaigukela hildo honetatik jarraitzea eta sakonago murgiltzeko aukera izatea. Decía que, para nosotros, y esta es una idea latente que, como digo, se ha repetido a lo largo de toda la conversación que hemos tenido también, esa cosa de que esto es una aproximación, que no es nada cerrado y que, en un futuro también nos gustaría como seguir por esta línea de investigación si se diera la ocasión, ¿no? Azkenik mila esker, etortzeagatik, gurekin izateagatik, eta nada, gonbidatuta zaudetela noski, erakusketa ikustera, eta, aipatu dugun bezala, zabaldu eta gozatu ere bai. Mila esker. Ez dakit galderarik, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis compartir. Estamos deseando de escucharos en ese caso y como queráis. Sí, mira, pues igual vale, Pedro puede coger. De vuestra investigación y si habéis dicho que son una aproximación, ¿hasta dónde queréis llegar o luego cuál va a ser el camino que vais a seguir? Bueno, ¿qué fue lo que nos llamó la atención? Yo soy de Gasteiz y es verdad que conocía la existencia de este festival, pero luego, por otro lado, la música que se ve en el festival, los vídeos son conocidos por un lado, ¿no? O sea, es decir, que están en nuestro imaginario popular, pero yo desconocía por completo la existencia del festival como tal, es decir, en una lectura en torno a la videocreación sí que aparecía reseñado que fue un festival de vídeo musical, pero luego no había como una bibliografía sobre la que profundizar sobre eso, entonces únicamente por eso acudimos también a los materiales, ¿no? Que son los que nos pueden hablar, o a las vivencias de las personas que son las que nos pueden hablar del festival. Pero es verdad que creíamos, y creo que seguimos creyendo, que no se había abordado quizá a veces este caso de estudio, ¿no? Y este festival. En cuanto al futuro, pues la verdad que estamos abiertos a continuar investigando. Desconocemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que nos gustaría escribir, sobre todo quizá algo, ¿no? Sobre el tema y poder articular por lo menos pues, un acercamiento más allá de ese carácter efímero que en este caso es la exposición. No sé si he más o menos respondido, pero bueno, gracias también a vosotros. Y bueno, me gustaría un poco saber vuestra opinión personal de lo que habéis visto y de vuestra investigación, ya que procedéis de Bellas Artes. No. Historia del arte. En cualquier caso, si veis la importancia del festival más desde el punto de vista, digamos, artístico, visual, o desde el punto de vista cultural, social, no sé si hay... Sí. Bueno, yo creo que igual ambas, ¿no? O sea, por una parte es eso, o sea, cada vez que acudimos a los materiales y nos cuentan cosas nuevas y no vemos como conexiones directas con el contexto tanto cultural, artístico de Euskadi y también del Estado, ¿no? Y por otra parte, pues es innegable que los 80 al final desde una posición de nuestra generación también es como algo a lo que acudir y a la que preguntar, ¿no? ¿Qué pasa en Gasteiz, qué pasa en Euskal Herria en ese momento y qué se está generando, ¿no? Sí, yo lo que quería señalar también es que... bueno, ¿había otra pregunta? Sí. Ah, perdón. Bueno, más que preguntas, comentario que me quedé impresionado cuando he visto el vídeo de Los Resentidos. Los Resentidos para mí fue un bombazo, que yo no había visto ese vídeo. Entonces he pensado, claro, es que en los 80 era muy difícil acceder a los vídeos. Claro. Porque el único canal realmente que teníamos era la televisión. Los vídeos era una presencia marginal. En algún bar, así, pero estamos sentidos por la red porque teníamos cinta.
Eso ha cambiado tan radicalmente, ¿no? Ahora que estamos Claro. sumergidos en las pantallas todo el día. Y tomar conciencia de eso ha dejado bastante impactado, ¿no? Sí. 30 años que... Claro, al final es eso lo que dices, ¿no? Al final la relación que tenemos en la actualidad con todo lo visual es totalmente diferente al momento, y por eso igual es tan importante como reivindicar estos espacios en donde se compartía esa vivencia de ver estas cosas, ¿no? Que pues la gente no estaba acostumbrada en su día a día. Además, también que el certamen, justamente estos primeros años, de alguna manera, tiene ese carácter popular y además un gran atractivo para la juventud. De ahí que, como decía Anne, se reivindique ese punto de encuentro donde pues eso, cabía la posibilidad de ver todo eso que de ninguna otra manera era posible. Sí, luego también en el propio festival había como espacio también para el debate entre la televisión y el lugar del videoclip dentro de la televisión, y se invitaron, por ejemplo, o sea, Paloma Chamorro estuvo en el primer festival con su... ¿cómo se llamaba? La Edad de Oro, ¿no? El festival Popasoro de TV también estuvo, o sea, sí que se invitaron a programas de televisión, aunque es verdad que igual mantuvieron un carácter más residual en la televisión de la época. Pero bueno. Bueno, o sea, antes de terminar, también sí que me gustaría... bueno. Sí, Matauco. Sí. Nosotros en aquella época, el señor Jesús Ibáñez de Matauco, que será un cardenal del PNV, pero visto lo visto, ha sido, yo casi me atrevería a decir, el mejor que ha tenido esta ciudad. Porque supo captar muy bien lo que se estaba moviendo en la calle y pues eso, colaborar, digamos, de una manera discreta. Y un ejemplo fue ese. Sí, fue la adversaria política. Y claramente es el Festival de Vídeo Musical. Bueno, se dan muchas circunstancias porque lo habéis nombrado y Pusabel creo que es muy importante. Sí. Cuando se crea en el año 81, ¿no? Como comienzo, para que todos los que un poco nos movíamos allí, pues pudiéramos acceder a eso, a los vídeos. Yo eso que grabé está hecho con una Sony 2000, una beta, que me dejó, por ejemplo, otro personaje que también yo hoy reivindico, como es Pedro Viana, ex diputado socialista, y que montó la Casa de la Música, un lugar que para mí también fue muy importante. Y un hombre que en esa Casa de la Música quiso hacer conciertos, de hecho los hacía, y se compró esas cámaras y me las prestaba a mí para grabar esos conciertos. Yo no solo grabé también grabé a La Joya, grabé varios, pero desgraciadamente el único que se ha conservado fue este. Pero no solo eso, es que Matauco hizo talleres al aire libre de escultura, que se hacían en la Plaza de Machetes. Era como, digamos, el lugar de encuentro, la playa que decíamos, de todas las actividades que se generaban en el casco. Y todavía se puede ver. Apoyó ayudas a la creación literaria. Y en concreto el año 85, es que ese año, yo creo que para esta ciudad, aparte del Festival de Vídeo, hay que recordar que es la Bajada del Peleón, las primeras fiestas alternativas. También es importante en relación con la música, se abre la Sala Guillén en enero, finales de enero del año 85, que acerca a esta ciudad también a grupos, no solo
científicos, había un festival de música africana que yo no sé si acabó antes, había un montón de cómics que también fueron apoyados por el ayuntamiento para editar aquellos que se llama Todos a la vez, o el cómic en una década. Quiero decir que era para aquella época y para la contestación que había en la ciudad, porque realmente, lo habéis nombrado, era un poco anti y todo y tal, pero con un, creo yo, gran espíritu creativo y aunque sí, usted, aunque el lema, entre comillas, era no hay futuro, pues se tiraba para adelante, vamos, aunque no hubiera un mañana. Y yo creo que eso la institución, en concreto el ayuntamiento, pues lo supo un poco, muy discretamente, como tienen que hacer, y apoyarlos y no poner trabas, porque muchas de esas iniciativas, creo yo, como tienen que ser, surgen de la iniciativa privada, porque el bien, por ejemplo, es una iniciativa privada, Impulsar es una iniciativa privada, y muchas otras cosas son iniciativas privadas, digamos como el crear un grupo de rock, ¿no? Es una iniciativa privada. Pero que luego tienen que ser apoyadas o no impedidas o no poner palos en las ruedas a esas iniciativas, cosa que creo que hoy en día pues es todo lo contrario. Pues sí, muy interesante. Pues sí. Pues no sé si algún... Normalmente el señor Iván Matanzo tiene un teatro a su nombre que realmente creo que es hombre. Bueno, de cualquier manera, para profundizar en estos temas también, en febrero, el 24, habrá una charla coordinada por Pedro Espinosa y también, bueno, lanzamos desde aquí la invitación a todas las personas que quieran acercarse a conocer también de mano, de primera mano, en primera persona, pues aquella situación. Muy importante también en el Izabala, que yo no sé realmente cuándo sale, aquí en la Narbona, autor de... Sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, bueno. Sí, en 1987. Institucional, municipal, pero desgraciadamente esto sí que fue una pena que se perdiera, cuando podía haber sido hoy Vitoria también se hubiera profundizado en eso, es un referente. Sí, de hecho materiales del CINT aún quedan en la Mediateca de Montehermoso, pero quedan ahí en una sala que cuando nos acercamos a ver los vídeos del festival, ¿verdad? O sea, hay Hubo una selección digitalizada que se llamó... Sí, el Euskalclip, sí. No, pero queríamos también tener acceso a todos los... A los vídeos. los presentados. A los sí. Pero yo creo que ahí están todos los vascos presentados, premiados o no. O sea, Sí, bueno, es una los premiados sí, sí. pero por ejemplo, hay alguno, o sea, en algún caso, por ejemplo, en 1975 hemos intentado, o sea, y pues algún vídeo de Francisco Ruiz de Infante en este caso, que no lo hemos encontrado en ningún lado, que era... Una de las bases Es que hay muchas... incluso que permitía recoger el material Sí. no había sido premiado. Ajá. No, pero- Amigo. De hecho, era lo normal. Ya. Recoger. En el festival solo se podía quedar con copia de lo que había sido premiado. Ajá. Vale. Y igual Francisco Ruiz de Infante optó por no Ah, dejar de copia. Vale, puede ser, sí, porque tanto él, o sea, porque nos pusimos en contacto con él y no recordaba dónde tenía la pieza. Así como el de Eterna Pasión también de Juan Luis Zavala, que también fue premiado y lo hemos conseguido. Que también fue un reto poner en marcha todos estos materiales también, hoy en día, por los soportes que maneja. Algún vídeo atascado, en fin, Bueno, anécdotas varias también. Bueno. Bueno, igual pues hay os que ir invitamos a las cerrando, ¿no? salas. Sí. Bye. Eso, Y- daros las gracias y nada, que ojalá disfrutéis también un poquito de la las salas. exposición. Nos vemos y cualquier cosa o vamos, estamos aquí para escucharos también. Y Esker. Es que casco.